Club de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Soy Ruth del Salto, 10:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima, 6:30 de la tarde en Qatar, en nuestro Centro Internacional de Noticias desde Asia. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar de un sentenciado, pero con trabajo. Me refiero al exsecretario de la Administración de Rafael Correa Delgado, Vinicio Alvarado, condenado por el caso Arroz Verde Sobornos, que trabaja ahora en la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia. Así al menos lo reseña el diario El Colombiano en su artículo Los cerebros que están detrás de las estrategias presidenciales. Vamos a poner la portada de este diario El Colombiano, lo que reseña. Ya pusimos el entretelor en un párrafo. Vale, vamos a continuar. Entonces, hablando un poco de Vinicio Alvarado. ¿Quién es Vinicio Alvarado? Él fue sentenciado a 8 años como coautor por el caso Sobornos 2012-2016. Este caso fue investigado por la Fiscalía por los aportes irregulares que efectuaron contratistas del Estado para beneficiar al movimiento político de Correa. Estos sobornos fueron recibidos por funcionarios del gobierno de ese entonces. Saludo a quienes me acompañan el día de hoy en este Club de Prensa Ecuador. Martín Pallares, editor y cofundador de Cuatro Pelagatos. Gracias, Martín, por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Bienvenido. Hola, Ruth. Un gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti. También le doy la bienvenida a Arturo Torres. Él es periodista, editor de Código Vidrio, autor de El Juego del Camaleón y Rehenes. Gracias por estar con nosotros, Arturo, también. Gracias, Ruth. Mucho gusto y saludos a Martín y a toda tu audiencia. Gracias, Martín. Gracias, Arturo. Un poco pedirles disculpas al público televidente. A ustedes también, la voz me está jugando una mala pasada temporal. Vamos a empezar, Arturo, hablando de esto, de lo que denuncia este medio de comunicación colombiano. Ha publicado un reportaje sobre las personas que están detrás justamente de las campañas presidenciales en Colombia y cita al candidato por el Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, que tiene como asesor a Vinicio Alvarado. ¿Qué tipo de información se maneja en Ecuador sobre Vinicio Alvarado en esta campaña en el vecino país Colombia? Adelante. Bueno, básicamente Vinicio Alvarado fue una de las cabezas de todo el aparataje de propaganda e información, desinformación, persecución a los medios de comunicación en Ecuador y a los periodistas. Y como bien mencionabas tú, él está sentenciado a 8 años por un delito de cohecho como cómplice de esta estructura criminal que operó en el país durante más de una década. Y evidentemente Alvarado es un personaje importante dentro de esta guerra sucia que se armó durante el correísmo para precisamente generar una narrativa paralela a la de los medios de comunicación que no se sometían a la lógica del gobierno de entonces, que empezó a generar toda una estrategia para censurar a la prensa y básicamente privilegiar un discurso oficial que lo único que buscaba es precisamente dar esta imagen de que había un progresismo, de que Correa era el salvador de la patria, pero evidentemente se basaban en métodos de una guerra sucia por abajo, pero además utilizaban otros organismos del Estado para hostigar, perseguir desde la justicia a los medios de comunicación. Entonces es una estrategia que tiene diferentes niveles y una de las cabezas es Vinicio Alvarado, el que más o menos le dio la idea o la configuración de la Coca-Cola en el desierto, que fue Correa cuando llegó al poder en Ecuador. Ahora le voy a dar la palabra enseguida a Martín. Martín, Vinicio Alvarado, sabemos pues los ecuatorianos, que junto a su hermano Fernando Alvarado fue cabeza
estado de propaganda, que se llamaba en aquel entonces, se masificó en redes sociales, mantuvo vivo al correísmo. ¿Qué información manejas tú, en este caso, don Martín, al respecto sobre Alvarado como asesor de Gustavo Petro en Colombia? Bueno, sin duda la noticia que nos llegó exactamente de la misma fuente del diario El Colombiano, la noticia causó, yo diría que estupor en ciertos medios acá, en ciertos círculos, en la opinión pública en Ecuador, ¿no es cierto? Vinicio Alvarado es un personaje con una carga negativa muy fuerte en el Ecuador. Él, como ya lo dijo Arturo, ¿no? Fue el arquitecto de este estado de propaganda, pero yo creo que cuando hablamos de Alvarado tenemos dos facetas, dos segmentos, ¿no? Dos compartimentos. Uno es el Alvarado corrupto, el Vinicio Alvarado, que entró pobre a un gobierno y salió muy poderoso y con muchos recursos, ¿no es cierto? Él fue condenado por uno de los casos de los que se sabe en el que estuvo involucrado. Él como una vez que acabó la campaña de Correa como candidato, ¿no es cierto? Él fue su estratega durante la campaña. Cuando acaba la campaña, él entra al gobierno y hace dos cosas simultáneas prácticamente. Uno, hacer negocios dentro del gobierno, ¿no es cierto? Los negocios vinculados con la propaganda y toda la difusión del trabajo del gobierno. Y otro, esta que yo creo que es la que finalmente es la que más marca a esta figura de Alvarado, ¿no? Que es la de haber montado un sistema de comunicación, un sistema de idolatración a esta figura, a esta figura de Correa, ¿no? Alvarado llega al poder, Ruth, con Correa y ellos parten de una encuesta que se hizo al inicio del gobierno, una encuesta que decía que lo que realmente asustaba al país, mantenía al país tan al borde de la desesperanza, era una sensación de orfandad. Y él trabajó a partir de este concepto, ¿no? La orfandad de los ecuatorianos. Martín, sí. Martín, quiero interrumpirte ahí. De todo lo que nos has dicho de Vinicio Alvarado, efectivamente, tenían toda una maquinaria, manejaban muy bien la imagen, incluso el candidato en aquel entonces. ¿Cuán beneficioso podría ser para el candidato Petro tener un asesor como Vinicio Alvarado? Más allá de que si es ético, por decirlo de alguna manera, que alguien sentenciado participe en una campaña en otro país. A ver, por un lado, yo coincido con lo que acabas de mencionar. No es ético el hacerse de la asesoría de una persona que está seriamente cuestionada y, además de cuestionado, condenado por la justicia ecuatoriana, ¿no es cierto? Eso trae una serie de problemas de legitimidad, ¿no es cierto?, de legitimidad de un candidato. Si un candidato se apoya en una persona con estos antecedentes penales, ¿no es cierto?, es ya un problema. Pero yo también veo ahí otra cosa, que es la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió acá, que es que una vez que ganó, en este caso, una vez que ganó Correa en el gobierno, ¿no es cierto?, las elecciones, Vinicio Alvarado pasó a convertirse en un eje de un sistema de comunicación que es muy peligroso, que es un sistema de comunicación, un aparato de comunicación, ¿no es cierto?, que convierte al líder, al jefe del Estado en una especie como de... Arturo dijo la Coca-Cola en el desierto, era una especie de tótem, ¿no es cierto?, el que representaba la patria que venía a suplir este sentido de orfandad del que estaba yo hablando, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí estas dos cosas tienen que ser consideradas en Colombia. Uno, la parte ética, ¿no es cierto? Tener un asesor que tiene estos antecedentes penales de corrupción
y luego la posibilidad de que esta cabeza, esta mente de Alvarado vaya a reproducir, si es que queda en el gobierno de Petro, obviamente, ¿no es cierto? Si es que luego de las elecciones él pasa a ser parte del gobierno de Petro, monta un sistema parecido al que hubo aquí y del que podemos hablar más adelante. Sí. Martín, me voy a la pausa comercial. Arturo, también regreso inmediatamente con otro tema en Club de Prensa Ecuador. Vamos a hablar de esta campaña, la campaña publicitaria que fue conocida como La Mano Negra de Chevron, una campaña de Rafael Correa Delgado también contra la multinacional Chevron. Varias estrellas del mundo del espectáculo participaron en esta campaña, metieron sus manos en los derrames petroleros. ¿Qué ha pasado en este caso? Enseguida volvemos con este tema. Sus tribunales arbitrales, pero no podrán tapar la verdad. Ahí está la devastación que Chevron hizo en Amazonía. Las grandes mentiras de la prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Vamos a demostrarle al mundo la mentira de Chevron. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera. Contra la mano sucia de Chevron, exacto. My personal belief is that outrage is a good thing because it can motivate us in this just fury to take action. Horrendous. Communities do not know the impact, have no idea the impact that this has on them, and it's life-threatening. Nuestro planeta debemos conservarlo. Vamos a utilizar contra la prepotencia y los millones de esta transnacional, Chevron Texaco, el arma más letal que se ha inventado, la verdad. El mundo entero, aquí está la verdad. La mano sucia de Chevron. Hablamos ahora de la mano sucia, esta famosa campaña del gobierno de Correa que se originó como respuesta a una serie de estrategias de descrédito por parte de la multinacional estadounidense Chevron Texaco hacia el Estado ecuatoriano. Así lo consideraba el gobierno de Correa, quien era presidente en aquel entonces. Acusó a la empresa de intentar evadir la responsabilidad de los daños ambientales causados durante la explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana por parte de esta empresa. Luego, indagaciones periodísticas aseguraron que Correa habría pagado a los artistas de fama para que vayan a hundir sus manos. Martín, en una de tus investigaciones justamente tú señalas que a la hora de gastar en la campaña publicitaria, la mano negra Chevron a Rafael Correa no parecía preocuparle la cifra, sino el objetivo. ¿Qué ha pasado con el caso de la mano negra de Chevron? Sí, en el caso de la mano negra de Chevron, Ruth, yo creo que vemos clarito dos cosas ahí, ¿no es cierto? Uno es esta figura de Correa dentro de la concepción de la comunicación de Vinicio Alvarado necesitaba enemigos, ¿no es cierto? La idea de que el salvador de la patria era amenazado por varios sectores externos era clave. Entonces, él se une a este tema de Chevron. El tema de Chevron no fue una acusación de él, sino de un grupo de perjudicados de la Amazonía, pero Correa se mete en ese tema. Luego se verá que eso lo perjudicó a la causa, realmente le perjudicó a los demandantes de la Chevron, porque quería hacer esta publicidad donde hay una transnacional. Siempre en la concepción de Vinicio Alvarado, el padre de la patria, ¿no es cierto? El tótem que yo le llamo, que era Correa, tenía que estar amenazado por agentes externos, y ese era Chevron. Entonces, ¿qué hace? Hacen una campaña multimillonaria donde traían artistas de Hollywood, actores, etcétera. Iban a la zona de la contaminación, metían la mano, ponían la mano negra, ¿no es cierto? Y esto, curiosamente, para que veas cómo funcionaban las cosas con Alvarado, ellos contratan a una empresa en Nueva York para que haga las relaciones públicas, para que contrate a esta gente. Resulta que esa empresa estaba relacionada con los hermanos Alvarado, que eran Vinicio y su hermano Fernando también. Entonces ahí hubo Voy a darle la palabra. Un beneficio doble, ¿no es cierto? Ese caso fue absuelto por la Contraloría, porque es que Rafael Correa tenía Contraloría hecha a la medida, ¿no es cierto? Ese caso fue enterrado por la Contraloría en la época de
de Correa y ha quedado en el olvido, ¿no es cierto? Pero existen correos, existen... Voy a darle la palabra, Martín. Sí. Martín, voy a darle la palabra inmediatamente a Arturo. Tú te referías hace un momento a estrellas, artistas. Estuvieron Danny Glover, Mia Farrow, por citar algunos, hundiendo las manos para decir esto es lo que está pasando y así se están contaminando. Arturo, el correísmo justamente tomó este proceso como una bandera de supuesta reivindicación, al menos así lo hacía ver, de la soberanía nacional. Se logró establecer contacto entre los supuestos agresores y los agraviados. Bueno, básicamente lo importante en este tema es toda una operación que hacen de simulación, ¿no es cierto? Siguiendo esta. Por eso es que el cerebro de Alvarado nuevamente calza como una pieza perfecta para entender cómo operaban. A nivel de la justicia se logra rever y lograr un fallo a favor del Estado ecuatoriano a través de unos procedimientos bastante chuecos y torcidos que ha sido demostrado en la justicia ecuatoriana. Y ya una vez que tienen la sentencia en contra de Chevron, paralelamente se arma la campaña para desprestigiar a nivel internacional, con un aparataje que empieza a trabajar en todas las embajadas, ¿no es cierto?, con una campaña en la cual se contratan y se les paga a estos actores, porque no es que los actores que llegaron al país a mostrar el guante con la mano negra, era una iniciativa de ellos que no era remunerada, no, detrás habían pagos. Entonces, lo que se nota es aquí una operación muy bien concertada a diferentes niveles, ¿no es cierto?, que a nivel judicial, a nivel propagandístico, a nivel informativo, es todo un aparataje. Y otro dato que no es menor y es importante, Correa es un operador de Rusia. Y esta es todos los indicios que yo he podido recopilar y toda la información. Alrededor de Chevron, quienes más se articularon para difundir la campaña contra Chevron fueron los medios rusos, RT, Sputnik, diferentes personajes relacionados con Rusia. ¿Por qué? Tenemos un eje geopolítico en el cual Rusia quería y quiere de manera sistemática quitarle protagonismo a Estados Unidos en la región. Lo mismo ocurrió con el caso Assange, ¿no es cierto? Correa tuvo un programa con RT. En fin, hay una conexión que nos lleva a una operación que tiene que ver con actores que están más allá del Ecuador, que tienen que ver con Rusia, con México, los ataques coordinados que se realizan desde redes sociales. O sea, no estamos hablando de un tema puntual, de una operación solamente restringida al Ecuador, sino con otras organizaciones, otros estados que apoyan a todo este movimiento que tiene una intencionalidad geopolítica, y lo mismo va a ocurrir en Colombia, porque sabemos que este es uno de los objetivos, ¿no es cierto? Si Petro llega al poder, también debería necesitar estos aliados, como los rusos o otros actores como Venezuela. Desde México habría apoyo. Entonces, estamos frente a un tema de letras y mayúsculas, de un problema geopolítico global en el cual tengo que ir a la pausa, Arturo, tener mayor presencia en Latinoamérica. Arturo, me voy a la pausa comercial, enseguida regreso. Me toca despedir el programa Club de Prensa Ecuador, se me acabó el tiempo. A mis colegas periodistas Martín Pallares y también Arturo Torres, a los dos, muchas gracias por haber participado. Interesante conversación el día de hoy. Elecciones que tienen que ver con Colombia y personajes repetidos, con algo que ya se vivió en Ecuador. A los dos, gracias. Ustedes continúen con la programación del canal de las Américas NTN 24.